En Romanos capítulo 7, a partir del verso 7 leemos: ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión en mi mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo vivía en un tiempo sin la ley, pero cuando vino el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse pecado, mediante lo bueno produjo muerte en mí, a fin de que mediante el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hay algunos estudiosos que creen que el apóstol Pablo está hablando aquí no de sí mismo. Es decir, él está refiriéndose a la situación de otro. Hay otros comentaristas que piensan que Pablo está hablando aquí de su vida antes de ser cristiano. Pues la verdad es que si prestamos atención al texto, nos daremos cuenta que Pablo está expresando aquí el dilema que todo verdadero hijo de Dios, que toda hija de Dios experimenta. La realidad del remanente del pecado en nuestra vida. Y él está contrastando aquí ese pecado que está en nuestro corazón con la ley de Dios, y nos está mostrando qué es lo que hace la ley de Dios con ese pecado. Y la primera cosa que nos muestra es que la ley de Dios revela al pecado tal como él es decir, como pecado. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. En el fondo, Pablo está diciendo: la ley me permite ver al pecado como él realmente es. Las personas están muy acostumbradas a hablar de: cometí un error. Sí, se me pasó la mano. Sí, bueno, errar es humano. Todas esas expresiones lo único que hacen es minimizar la realidad oscura, perversa del pecado. Pero la ley de Dios está allí para mostrarnos realmente lo feo que es el pecado. También Pablo dice aquí que la ley, en cierto sentido, provoca al pecado. Es decir, el pecado se aprovecha de la oportunidad que brinda el mandamiento y genera en nosotros una oleada de rebelión. Ahora, ojo, esa rebelión siempre ha estado allí, porque eso es lo que significa ser un pecador. Ser un pecador es estar en rebelión contra Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando llega la ley, esa rebelión que está latente se despierta de su letargo y descubrimos lo que realmente somos: pecadores. El pecado, aprovechando la oportunidad que le brinda la ley, ¿qué hace? Él crea un deseo de pecar, muchas veces en formas en que ni siquiera habíamos pensado antes. Pensemos un poco. Cuando la ley nos dice que no hagamos algo, ¿qué está sucediendo? Empezamos a pensar en eso que la ley nos dice que no hagamos. Y como somos pecadores, rápidamente nos encontramos queriendo hacer precisamente aquello que la ley nos dice que no hagamos. Pero Pablo también dice otra cosa aquí.
nos dice que la ley nos lleva a la muerte. Nos lleva a la muerte. Dice que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y ahí termina diciendo, lo que es bueno llegó a ser muerte para mí. Esta ley que es santa, esta ley que es justa, esta ley que es buena, ¿trajo muerte a mi vida? Y él responde, de ninguna manera. Y ahí explica, más bien el pecado, para mostrarse pecado, para revelarse pecado, mediante lo bueno que es la ley, produjo muerte en mí, a fin de que mediante el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo afirma claramente que la ley no es pecaminosa, que la ley no tiene para nada pecado. Pero eso nos lleva inmediatamente a ciertas conclusiones. Por ejemplo, la ley no puede salvar a nadie. Nadie será salvo por la ley. Nadie puede cumplir la ley, por lo tanto, nadie será salvo por ella. Y también tenemos que darnos cuenta que lo que hace la ley es despertar a las personas para que comprendan su propio pecado y de esa manera puedan entender la necesidad que tienen de un Salvador. Y eso es lo maravilloso. Tantas personas que se quejan de la ley de Dios, tantas personas que critican la ley de Dios, tantas personas que sienten abrumadora la ley de Dios, y ciertamente la ley de Dios abruma a todo pecador. ¿Por qué? Porque le muestra quién es: un rebelde que no se quiere someter a Dios. Pero también la ley me dice, necesitas un Salvador, necesitas a Jesús. Corre a Jesús, corre a sus brazos. En Él hay perdón, en Él hay restauración, en Él hay nueva vida. Así que cuando pensemos en la ley de Dios, tengamos presente todas estas cosas.